Hola a todas y todos, soy Adriana Franco, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y les voy a compartir algunas reflexiones en torno al SARS-CoV-2 en el continente africano. Para comenzar, me gustaría señalar que en el continente africano hay 44.608 casos confirmados para el día de hoy, 4 de mayo de 2020. Más del 50% de estos casos se ubican en 4 países. Sudáfrica es el que concentra el mayor número de casos, con 6.783, seguido por Egipto, Marruecos y Argelia, que ya tiene 4.474 casos. Nigeria, Ghana y Camerún han superado los 2.000 casos de coronavirus confirmados y afortunadamente otros países del continente no han alcanzado esta cifra. ¿Cómo podemos entender esta distribución desigual de la enfermedad? Bueno, una de las hipótesis es que en estos países es donde más pruebas se han hecho y por lo tanto también ha habido un mayor número de casos confirmados, pero por otro lado, la siguiente hipótesis es que los contagios se dan de manera más rápida y de manera más fuerte donde hay grandes concentraciones de población, es decir, en las grandes ciudades. Entonces, bajo esa lógica también podríamos entender y explicar por qué se está dando esta distribución, ¿no?, que se ve reflejada y representada en este mapa. En el caso particular de Sudáfrica, a su gobierno le interesa muchísimo contener esta enfermedad debido a que, como muchas y muchos saben, la COVID-19 afecta principalmente a personas con enfermedades crónicas y con sistemas inmunodeprimidos. Y Sudáfrica es uno de los países con más casos de VIH-Sida en todo el mundo. Y bueno, las medidas que han adoptado los gobiernos del continente africano han sido en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como es el lavado de manos y el permanecer en casa, el no salir de casa. En el discurso se ha mencionado también que la COVID-19 no tiene una preferencia de clase, es decir, que tanto ricos como pobres se pueden enfermar. Sin embargo, aunque todas y todos nos podamos enfermar, la manera en la que podemos hacerle frente es muy diferente de acuerdo a las desigualdades históricas que ha generado el sistema capitalista. El continente africano es uno de los continentes más pobres, que ha sido más humillado y violentado históricamente por este sistema y que, bueno, se fue reflejado incluso en el índice de desarrollo humano. La mayoría de los países de África tienen un índice de desarrollo humano bajo, lo cual hace más problemático el poder hacer frente a una enfermedad como estas. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por lo que está sucediendo en el continente africano, pues debido a que hay otros elementos estructurales que se tienen que considerar y que no solamente, no solamente es la coyuntura del coronavirus, sino la realidad, ¿no?, que va más allá de la llegada de la enfermedad. En el caso particular del continente africano, una de las enfermedades que preocupa más a la Organización Mundial de la Salud es la malaria. El 94% de los casos de muertes por malaria en todo el mundo se dan en el continente africano, y la OMS considera que si los servicios de atención para frenar a la malaria se ven afectados por la COVID-19, entonces el número de muertos en el continente africano en 2020 va a ser el doble de los que se tuvo en 2018. Las medidas de contención que son necesarias para frenar la propagación de la COVID-19 han provocado la cancelación de campañas de vacunación en diferentes países como Chad, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur e incluso Níger, donde el 24 de abril se dio un brote de polio. Por eso preocupa mucho y por eso tenemos que entender la situación estructural en la que viven las y los africanos para poder entender cómo se puede cómo se puede combatir o cómo se puede reducir los contagios de esta enfermedad, porque concentrarnos únicamente en lo que sucede con el coronavirus podría generar muchas muertes más por otras enfermedades y por otras condiciones. Se menciona que después de la pandemia va a haber una gran crisis económica, pero tenemos que pensar también en la crisis sanitaria y en la crisis alimentaria que se puede dar en estos países, en el caso particular, por ejemplo, de Etiopía, qué es lo que va a suceder con la producción de alimentos, con las hambrunas que se puedan generar después de esta pandemia. Y que esto se entiende pues justamente por las dinámicas desiguales de reproducción de poder y
de acumulación de riquezas y concentración de riquezas, ¿no? La mala distribución que se tiene de los recursos. Algunos países lo que han hecho para poder contener, bueno, sí es la prohibición, el no salir de casa, pero también han emitido toques de queda, como en el caso de Argelia, que la semana pasada emitió un toque de queda de 3 de la tarde a 7 de la mañana. Esto también debido a que el 24 de abril inició el mes del Ramadán y justamente en las noches es cuando las comunidades musulmanas se reúnen con sus familias y conocidos para romper con el ayuno. Entonces, para no fomentar estas reuniones y reducir la propagación del virus, pues Argelia emitió este toque de queda. Pero tenemos que pensar también, o sea, el toque de queda y el uso del lenguaje militar no solamente sirve para la contención de la pandemia, sino que también ha reducido la capacidad de movilización política de las personas. Y entonces, así como la pandemia nos ha hecho ver que si queremos mantenernos en este mundo y si queremos seguir habitándolo, necesitamos cambiar la forma en la que nos relacionamos con él, bueno, también ha permitido que algunos gobiernos y que algunos regímenes tengan mayor control y mayor vigilancia sobre su población. Además, hay algunos países en el continente africano que se encuentran en una situación de guerra, como es el caso de Libia, como es el caso de Malí y como es el caso también, por ejemplo, de Burkina Faso, donde también se emitió un toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, el continente africano se ve atravesado por un montón de situaciones que se complican con la presencia de la pandemia SARS-CoV-2 y que tenemos que analizar de manera simultánea. No podemos únicamente centrarnos en qué es lo que está pasando y en el número de contagios, ¿no? Sino en todas las dinámicas que van más allá. Y a pesar de que algunos gobiernos, no solamente en el continente africano, han utilizado esta pandemia para fortalecer el discurso militar, y no solamente fortalecer el discurso, sino también la presencia militar y el control de la población, pues tendremos que pensar en esta pandemia como en un momento clave para diseñar alternativas a las formas de vida que tenemos. Seguramente si yo les menciono que hay un caso en donde todavía no se registraba la semana pasada o donde todavía no se confirmaba un caso de coronavirus y les digo que este espacio, este lugar está en el continente africano, seguramente ustedes no me creerían justamente por todos los estereotipos que tenemos en torno al continente. Pero los campamentos de refugiados saharauis que se ubican en la Hamada argelina es un espacio en donde hace una semana todavía no se registraba ningún caso de coronavirus. No quiero romantizar y tenemos que entender que también esto se debe a el control que se tiene de los flujos de población que entran y salen de este territorio. Sin embargo, lo quiero utilizar como metáfora porque en estos espacios las personas no piensan en libertad a partir de los recursos económicos que se tienen, como si lo pensamos nosotros. No piensan en bienestar a partir del dinero, sino de las relaciones humanas que van tejiendo. Para ellos es fundamental la solidaridad, la comunidad. No pueden entender este mundo individualista y egoísta, capitalista, ¿no? Y entonces hay un montón de ejemplos que podríamos seguir de otras comunidades, de otros territorios, para replantearnos la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y que esta pandemia nos está permitiendo también identificar. Y bueno, ya simplemente para cerrar, me gustaría compartirles un poema de un escritor keniano que se llama Ngugi wa Thiong'o y que dice así, dice, lo sé, amenaza los gestos más comunes de los vínculos humanos, el apretón de manos, el abrazo, los hombros que nos compartimos para llorar, la vecindad que damos por sentada, tanto que a veces divagamos al hablar, jactándonos acerca del insociable individualismo, despreciando la naturaleza y tirando veneno sobre ella, mientras afirmamos que la propiedad tiene los derechos legales sobre las personas, murmurando gratitud por nuestras acciones frente a los dioses del capital. Oh, cómo desearía poder escribir poesía en inglés, o cualquier otro idioma que tú hables, para poder compartirte palabras que, en Wanjiku, mi lengua madre Gikuyu, solían decirme. Gutiri, Utuku, Utakia.
Ninguna noche es tan oscura para que no termine en amanecer, o simplemente todas las noches terminan con el amanecer. Esta oscuridad también pasará. Nos reuniremos una y otra vez, y hablaremos sobre la oscuridad y el amanecer. Cantaremos, reiremos e incluso nos abrazaremos. La naturaleza y la sostenibilidad encerradas en un verde abrazo, celebrando cada pulsación de seres ordinarios, redescubiertos, redescubiertas, y apreciados y apreciadas de verdad, a la luz de la oscuridad y del nuevo amanecer. Muchas gracias.